buenos días, gente. Muy buenos días. Me voy yendo desde Bogotá. El objetivo es llegar en los próximos 2 días, calculo, a Bucaramanga, que es una parada linda, interesante. Y luego Cúcuta, para encontrar mi salida a Venezuela, ¿verdad? El asunto es que me he pasado varios días en México por un asunto que tenía que arreglar allá y bueno, la verdad es que se me ha quedado corto mi estadía y el permiso de la moto se puede extender, pero el tema es que si lo extiendo y me quedo más tiempo en Colombia, después se me complica entrar a Venezuela, volver a entrar a Colombia y entonces me la tendría que perder. Así que lo mejor es aprovechar que se vence el permiso justo cuando salgo y volver a sacarme otros 3 meses cuando vuelva, si me los dan. Así que no se queden, vengan conmigo, agarramos carretera norte acá de Bogotá y nos vamos hacia las montañas. Va a estar muy bonito, ¿eh? No se queden. Estamos subiendo, se está poniendo fresco de en serio ahora. Cargué recién gasolina a 19.000 pesos el galón. Le entraron a la moto casi 6 galones, casi 120.000 pesos. Y me está marcando una autonomía de 570 y algo de kilómetros con el tanque lleno, lo cual es bueno, me llevaría, yo calculo que casi hasta Cúcuta. Ahí hay que cargar bien gasolina y en el tanque auxiliar también, por las dudas, porque después de Venezuela hay una parte de Venezuela en la que es difícil conseguir nafta, ¿no? Gasolina. Entonces vamos a optimizar el uso en lo que se pueda, pasando por Ubaté, se llaman ellos la capital lechera de Colombia. Y he visto, sí, muchos negocios que venden lácteos. Estoy como en un valle entre las montañas. Después de que estuvimos allá arriba cagándome de frío, bajé acá y acá estoy en 22 grados, pero está lindo. Veníamos de allá arriba de la montaña. Y acá la ruta esta me lleva a Chiquinquirá. Vamos avanzando, acabo de entrar a Boyacá, el departamento Boyacá. Se acuerdan que, a lo mejor se acuerdan, que anduve por el puente de Boyacá, después fui a Villa de Leyva, todo eso. Bueno, eso es de aquel lado, hacia la derecha mía. Yo vine así, después tomé esta ruta para volverme para Bogotá. Vengo disfrutando el paisaje tremendamente, es una cosa muy bonita, las montañas y los campos me encantan. Así que la vengo disfrutando. Está un poco frío, lo único, como ven, realmente está un poco frío. Ya he tenido que cerrar la campera y bueno, y si siguen refrescando voy a tener que ponerme abrigo porque seguimos, bastante tráfico en la ruta hoy. Les quería comentar que tanto en la ruta hay carteles que dicen zona de inestabilidad geológica y inmediatamente después de eso, creo que ya lo había comentado antes, inmediatamente después de eso hay una zona del asfalto que está muy roto y parece que lo que tiene que ver es con hundimientos, o sea, en ese lugar la tierra tiende a hundirse y bueno, y no vienen y lo vuelven a nivelar y demás, entonces quedan el asfalto con badenes y con baches y demás que no están indicados, digamos, y se ponen peligrosos porque si uno viene sin pensar y se mete en un badén, la moto puede salir disparada para cualquier lado, así que hay que andar con mucho cuidado. Ya he entrado, creo que se llama Santander ya, el área esta, y voy bajando muy empinado la ruta, muy hacia abajo y con muchísimas curvas, nos estamos metiendo hacia este valle. Los paisajes son espectaculares, hay muchísimos restaurantes a lo largo de la ruta, muchos. Lamentablemente no se ve que tengan mucho trabajo. No he parado todavía, ya tengo hambre, pero voy a darle un poquito más. Se supone que Barbosa, que es donde yo quería parar, es acá a 20 kilómetros. Es temprano todavía, recién son las 2:30. Así que capaz que sigo de largo, porque no tiene mucho punto parar tan temprano. Capaz que puedo ganar terreno. No sé si llego hasta Bucaramanga porque me dicen que son 5 horas más, pero capaz que sí, quién sabe. Estamos entrando en Barbosa, gente, un poco antes de la 1 de la tarde. Creo que sí, que voy a parar a comer y le voy a seguir pegando, che, porque antes que se pase más tiempo. La verdad quería agradecerle a toda la gente en Bogotá que me ha ayudado todo este tiempo. Desde que llegué a Bogotá siempre ha habido gente dispuesta a darme una mano
a conseguir cosas que yo necesitaba y demás. Estuve un tiempo con Clarita, fuimos a pasear juntos. Después estuve con María y Diego, que me atendieron en la casa como si fuera de la familia. Cuando me tuve que ir, Álvaro y su familia me atendieron, se quedaron con la moto, me cuidaron la moto todo el tiempo que estuve afuera. Me atendieron cuando llegué y después pude pasar tiempo con mi amigo Hernán, que también me invitó a su casa y demás. O sea, la verdad que Hernán es un amigo de mi pueblo allá en La Falda, de cuando éramos chicos, que él vive en Bogotá ahora. Así que la verdad que no puedo decir más que la pasé bien y que muchas gracias, gente, a todos ustedes por estar ahí, por apoyarme. Se les agradece del fondo del corazón. Vuelvo a Colombia después de Venezuela, obviamente, porque la verdad el paso por Brasil lo veo muy complicado, así que prefiero volverme a Colombia. Como les dije, me quiero guardar mi segundo permiso para que me dejen pasar por acá y conocer el resto de Colombia que todavía no he podido pasar a conocer antes de seguir para Ecuador. Así que bueno, acá estamos en Barbosa. Voy a ver un poco más adelante si paro en algún lado y como algo y ya seguimos viaje, ¿eh? Bueno, comido el muchacho, seguimos ruta. Me acabo de dar cuenta que apenas saliéndome de la ruta un poco, está Barichara, que es un lugar que me lo habían mencionado varias veces, como muy bonito para ir. Y entonces digo, bueno, me queda un par de horas hasta allá, me voy a Barichara a conocer. Me quedo hasta mañana y ya mañana sigo viaje. Vamos a ver si mañana sigo viaje para Bucaramanga o si está muy lindo Barichara me quedo. Así que me quedan unos 130 kilómetros. Le vamos a dar por acá. Estoy empezando a ver migrantes desde Venezuela, por supuesto. Ya estoy empezándolos a ver por acá. Pobre gente, ahí andan caminando. Esto es San Gil. Recién me habían dicho que me quedara por acá a dormir, pero no, Barichara está mejor, creo. Estoy cansadísimo, la verdad. Tenaz la ruta, hay que estar muy atento, así que cargo las piernas. ¿De lejos viene? Sí, de lejos, de Estados Unidos. Bacano. Sí, claro, soy argentino. Soy de Argentina. Bacano. ¿Cuántos días llevas? Llevo 2 años. ¿Un año? 2. 2 años. Sí. ¿Y vienes recorriendo todos los países? Todos los países, sí. Pasé mucho tiempo en México y ahora yo llevo casi 3 meses en Colombia. Bacano. ¿Ya te quedas para Bucaramanga? Ahora me voy a Barichara. Pero sí, tengo que llegar a Cúcuta para salir a Venezuela. Acá tengo que ir, ¿no? Para allá. Barichara es para allá Y volviéndose, ¿no? Y volviendo. Bueno, que ande bien, chao. Espectáculo este. Allá abajo está Barichara. Y las montañotas. Empezamos a bajar ahora. Qué belleza. Hay una cantidad de actividad de construcción, una cantidad de restaurantes, de alojamiento de todo tipo en esta zona. Está espectacular. Ya casi estamos, ¿eh? Mi cola me lo va a agradecer, no saben cómo. Estoy muerto. Qué bonito. Vamos a dar una vueltita a ver si se puede. Qué bonito. El parque central está un poco más adelante. Nos vamos a ir a meter hasta ahí y después nos volvemos hasta el hotel. Es recordar los pueblos mágicos, pero sin piedra bola. Y este es el centro. ¡Ah, qué belleza! Mira esa iglesia. Y acá me parece que en este pueblo había una panadería que no sé cuántos años tenía. Qué bárbaro. Ya mañana a lo mejor me vengo a caminar por acá. ¡Qué hermoso!
Bueno, salí a caminar un poco, recorrer el pueblito a pie. Está bastante empinado todo porque está en la ladera de la montaña. La verdad muy bonito. Estoy en el centro. Esta es la plaza principal. Del otro lado de la plaza principal está la iglesia. Aquí vamos un poco caminando. Anoche estuve comiendo acá también al frente de la plaza, también muy bonito, muy tranquilo. La pasé muy bien. Y el pueblo me han dicho que es muy seguro, a pesar de que ven que hay mucha policía. El pueblo me han dicho que es muy seguro, se puede dejar todo en el abierto, los autos abiertos, lo que sea, no pasa nada. Así que eso está muy bueno. Este es el templo de la Inmaculada Concepción. Está acá en la punta superior de la plaza central. Lamentablemente en el templo hay un velorio en este momento. No se puede entrar. Pero miren atrás mío, qué belleza. Ahí lo vea. Realmente hermoso en cuanto a su conservación, en el estilo, ¿no? Y bueno, está muy tranquilo, muy recomendable para venir. Bueno, me voy a despedir de Barichara y de este video también. Los dejo hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado. Estoy acá en Casa Chará, que se los voy a recomendar en este pueblo, no solamente por el trato, sino porque las instalaciones son bárbaras y tuve lugar para guardar la moto cerrada, así que me gustó mucho. Y nosotros seguimos ruta para Venezuela. Ya nos vemos.